¿Alguna vez te han preguntado cómo estás, cómo te sientes y a pesar de que puedas tener un cúmulo de emociones, solo contestas bien, mal o más o menos? Esto pasa porque es parte de nuestra costumbre o cultura y porque consideramos que es algo privado y hablar de ello demuestra vulnerabilidad. Sin embargo, en ocasiones no queremos o podemos hablar de lo que estamos sintiendo porque no sabemos identificar exactamente lo que sentimos, no sabemos cómo expresarlo, no tenemos control sobre ello o simplemente porque aprendimos que no es correcto hablar sobre esto. Si en este momento te preguntas cómo me siento, ¿qué te responderías? Hola, ¿qué tal maestros? Yo soy el profe Dani y el día de hoy vamos a ver el tema Vivo mis emociones del cuaderno de actividades correspondiente al módulo 2 del diplomado Vida Saludable. Antes de comenzar, y si aún no te has suscrito, te invito a darle clic al botón rojo de suscribir y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Empezando por definir qué son las emociones, nuestro cuadernillo nos da varias definiciones de distintos autores, pero se basa en la definición de Paul Ekman, quien concibe las emociones como un proceso, un tipo muy particular de apreciación que se da de forma automática y que es influenciada por nuestro pasado evolutivo y personal, en la que percibimos que algo importante para nuestro bienestar está ocurriendo, por lo que se activa un conjunto de cambios psicológicos y conductas emocionales para afrontar la situación. En otras palabras, nos preparan para lidiar con situaciones importantes sin siquiera tener que pensarlo, ya que suceden de manera espontánea, lo que significa que no escogemos sentirlas, solo suceden de manera automática. Estas emociones se activan por un estímulo interno o externo. Los estímulos internos pueden ser, por ejemplo, un dolor de muelas, pensar en una situación determinada, imaginar un logro que nos hace ilusión, etc. Los externos pueden ser ver discutir a dos personas, que alguien nos abrace y que nos digan que nos quieren. Asimismo, tenemos diferentes tipos de respuesta emocional. Por ejemplo, fisiológicos, que es sentir el pecho apretado; conductuales, huir ante una situación que nos provoque temor; cognitivos, pensar que estamos en peligro; y experienciales, evaluar lo que sucede respecto a experiencias previas. Es importante hacer un paréntesis y diferenciar lo que es una emoción de un sentimiento. Una emoción puede durar un instante, un minuto o varias horas, ya que es una respuesta o reacción a un estímulo interno o externo. Por su parte, los sentimientos es tomar conciencia de esa emoción y pueden tener una larga duración de tiempo, incluso toda la vida. También tenemos lo que son emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas nos causan placer y cumplen diversas funciones. Por ejemplo, la alegría nos permite continuar con nuestros planes y la felicidad favorece los vínculos sociales y las relaciones interpersonales. Pero no todo es color de rosa. Existen emociones negativas que nos causan displacer. Erróneamente las clasificamos como malas. Sin embargo, estas emociones tenemos que aceptarlas y experimentarlas, ya que resistirnos a vivir las emociones negativas puede derivar en afectaciones a nuestra salud emocional, puesto que cumplen una función muy importante para la adaptación y el ajuste personal. Por ejemplo, la ira puede generar respuestas de evitación o de confrontación; la cólera facilita las reacciones defensivas; el miedo impulsa la huida ante un peligro real o inminente, y la ansiedad nos mantiene alerta ante lo que pueda ocurrir. Comúnmente tendemos a identificar y nombrar nuestras emociones utilizando los términos felicidad, tristeza, miedo, enojo, asco y sorpresa. A estas Paul Ekman las denominó emociones universales y se les conoce también como básicas o primarias, pero existe un amplio vocabulario que puede ayudarnos a precisar de mejor forma la emoción que estamos experimentando. Por ejemplo, tal vez decimos tengo miedo como una descripción básica y general de lo que sentimos, pero si observamos la propuesta de Ekman, quien las agrupa y ordena de acuerdo con la intensidad con la que se experimenta cada una de ellas, notaremos que existe más de una emoción relacionada con el miedo que podría describir con exactitud lo que sentimos en ese momento. Por eso veremos las emociones que las completan. En la felicidad encontramos el placer sensorial, que es el disfrute que se consigue por medio de uno de los cinco sentidos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. Regocijo, sentimiento cálido y enaltecedor que las personas experimentan cuando ven actos de bondad, amabilidad y compasión humanas. Compasión, alegría, gozo que se experimenta cuando uno actúa para aliviar el sufrimiento de otra persona. Diversión, sentimiento bullicioso, ligero de gozo y buen humor. Alivio, cuando se evita o llega a su fin algo que se esperaba fuese desagradable, en especial la amenaza de un daño. Paz, experiencia de tranquilidad y satisfacción. Orgullo, profundo placer
o satisfacción derivado de los propios logros o de los logros de personas allegadas. Asombro, experiencia de algo muy sorprendente, hermoso, prodigioso o difícil de creer. Excitación, entusiasmo sumamente fuerte e intenso. Éxtasis, deleite intenso, estado de grandiosa felicidad que puede llegar a ser abrumadora. En la tristeza encontramos la decepción, que es un sentimiento de que no se están cumpliendo las expectativas. El desánimo, que es la creencia de que no se puede lograr algo después de repetidos fracasos tras intentarlo. La congoja, sentimiento de tristeza que impide pensar claramente. Resignación, creer que ya no hay nada que hacer ante determinada situación. Impotencia, darse cuenta de que no se puede hacer nada para mejorar o hacer más fácil la situación que se enfrenta. Desesperanza, creer que nada bueno vendrá en el futuro. Desdicha, fuerte sensación de sufrimiento o infelicidad. Desolación, perder la esperanza de que una situación negativa mejore o cambie. Aflicción, tristeza por experimentar una gran pérdida. Pesar, mezcla de estrés y tristeza regularmente causado por una pérdida. Y angustia, que es la tristeza o sufrimiento experimentada en niveles de muy alta intensidad. Los relacionados con el miedo son la inquietud, que es la previsión de posibilidad de peligro, el nerviosismo, incertidumbre respecto a si hay algún peligro, la ansiedad, miedo ante una posible amenaza que puede ser real o no, e incertidumbre sobre las propias habilidades para hacerle frente. Temor, previsión de un peligro grave. Desesperación, una respuesta a la incapacidad para minorar el peligro. Pánico, miedo repentino e incontrolable. Horror, mezcla de miedo, repugnancia y conmoción. Terror, miedo muy intenso y abrumador. Con el asco se relacionan el descontento, molesta contra alguien o algo, la aversión, deseo de evitar algo que nos disgusta, desagrado, respuesta a un mal sabor u olor, un objeto o una idea, repugnancia, fuerte desagrado hacia algo, comúnmente una idea o un concepto, rechazo, mezcla de asco y aversión, aborrecimiento, mezcla de asco muy intenso y el odio, que es el asco muy intenso enfocado en una persona o en uno mismo. Y en el enojo encontramos otras emociones como el fastidio, que es un enojo muy leve causado por molestias o inconvenientes, la frustración, que es una respuesta tras no haber podido superar un obstáculo pese a repetidos intentos, la exasperación, pérdida de paciencia cuando algo o alguien nos molesta constantemente, la confrontación, inclinación a prolongar los desacuerdos, la amargura, enojo que se deriva de que alguien nos ha tratado de forma injusta, la vengatividad, deseo de tomar represalias después de que alguien nos hizo daño, y la furia, enojo muy intenso e incontrolable que puede llegar a ser violento. Y bueno, es momento de entrar a la actividad 1 que se llama Coloreando mis emociones, en la que vamos a llevar un registro semanal de nuestras emociones. Por ejemplo, aquí tengo el mío que estoy realizando de la semana del 12 al 18 de julio. El lunes, las emociones que sentí de acuerdo a la gráfica es el orgullo, el alivio y la desesperanza. El martes, la diversión, el asombro y decepción. Y hasta el día de hoy, miércoles, paz, asombro y desesperación. Es importante que reflexiones sobre qué llama tu atención en este registro semanal, cómo identificaste las emociones que experimentaste, si fue por la sensación corporal o el pensamiento o ambos, y por qué hay tanta variedad de colores en tu registro. En caso de que las emociones que predominen la mayor parte del tiempo sean de malestar, es importante que puedas consultar a un especialista en salud mental para que te ayude a identificar alternativas que te ayuden a sentirte mejor. Y eso nos lleva a nuestra actividad número 2, regulo mis emociones. Y es que si bien podemos identificar nuestras emociones, no quiere decir que sepamos reaccionar bien cuando se nos presentan. Por eso debemos aprender a autorregular nuestras emociones y este cuadernillo nos brinda algunas técnicas psicofisiológicas de autocontrol emocional, que son aquellas que provocan modificaciones de nuestro estado o funcionamiento biológico, induciendo a ciertos estados psíquicos de tranquilidad y relajación. La primera y que pareciera más común y fácil de realizar
es la respiración, ya que es una aliada muy importante en el proceso de autorregulación. Sin embargo, debemos identificar nuestro tipo de respiración y existen dos tipos básicos de respiración: la respiración por el pecho o torácica, que está diseñada para utilizarse en situaciones que requieren mucho esfuerzo, y tenemos la respiración diafragmática o abdominal. Esta nos provoca una sensación de relajación en vez de tensión. Inconscientemente, cuando se nos presenta una situación estresante, recurrimos a la respiración por el pecho o torácica. Sin embargo, esto provoca rigidez en los hombros y en el cuello, y la respiración diafragmática resulta ser más eficiente. Para identificar qué tipo de respiración estamos teniendo, nos proponen un ejercicio muy sencillo, que consiste en recostarse sobre el piso y centrar nuestra atención en la respiración. Si la parte que se ensancha cuando inhalas es el tórax, estás teniendo una respiración por el pecho. Si la parte que se ensancha es el abdomen, estás teniendo una respiración diafragmática. Una vez que identificamos nuestro tipo de respiración, nos proponen otro ejercicio referente a lo que es la respiración diafragmática, pero abajo en la descripción les voy a dejar un enlace para que vean cómo se realiza este ejercicio. La segunda estrategia que nos proponen es el mindfulness, que es la práctica de prestar atención a la realidad en el tiempo presente. La teoría del mindfulness postula que las personas vivimos en piloto automático, desconectado de los pensamientos, sensaciones corporales, emociones y conductas que se presentan en el aquí y el ahora, y es por eso que vivimos huyendo del estrés y el dolor emocional que nos ocasiona las situaciones adversas de la vida. Algunas de las técnicas que nos proponen dentro del mindfulness son 5 sentidos, identificando 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas sentir, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas saborear y 1 cosa que puedas oler. Puedes llevar a cabo esta actividad en cualquier momento del día. La técnica número 2 es la meditación mindfulness, que consiste en sentarse en un lugar cómodo y centrar nuestra atención en nuestra respiración, sentir cómo se llenan nuestros pulmones y cómo lo vamos vaciando, pero darnos cuenta de todos los pensamientos que tenemos durante esta actividad, sin dejar de centrar nuestra atención en la respiración. Otra técnica es la de comer conscientemente, y en esta vamos a seleccionar un alimento que quepa en nuestra mano, puede ser una fruta pequeña. Primero vamos a observar cómo se ve, cuál es su tamaño, su color, si se refleja con la luz o no, y después vamos a tomarlo con la mano y vamos a centrarnos en sentir la textura. Luego llevamos el alimento a nuestra boca y antes de masticarlo centramos nuestra atención en cómo se siente. Finalmente vamos a comenzar a masticar el alimento y vamos a centrar la atención en el sabor que tiene. Y la última técnica de mindfulness consiste en salir a caminar y centrar nuestra atención en el movimiento de nuestro cuerpo y en todo lo que nos rodea. Por último, y aunque ya mencionamos la meditación mindfulness, la última estrategia es meditar. Y bueno, aquí la atención tiene que estar enfocada en la respiración, un objeto o un conjunto de palabras. Tiene que haber silencio para evitar distracciones y puede llevarse a cabo desde cualquier postura corporal que te sientas cómodo. Tienes que estar abierto a los pensamientos que te surjan durante la meditación. Y bueno, eso es todo por este video. Recuerda que si te gustó, te fue de utilidad, suscríbete, regálame un like, activa la campanita y comparte para llegar a más personas. Hasta el próximo video.